Hola a todos, buenas noches, tardes o noches. Olvidé presentarme, el primer prólogo del canal, me disculpo. Me llamo Prisma Teorías y este es mi tercer video oficial para este canal y para que los que hayan visto mis anteriores videos ayuden a compartirlos para que más gente se una a esta idea. Sin más que decir, comencemos. Arco 0, el origen, capítulo 1, rayos de confianza. El mismo día, poco después de aquella conversación entre Marta y Jonathan, la anciana subió las escaleras con pasos suaves, casi flotando, como si el alma la empujara con más fuerza que su cuerpo. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Desde ahí, un hilo de luz dorada cruzaba el suelo de madera. Dentro, Izuku seguía despierto, sentado en la cama, mirando por la ventana. Su cuerpo aún temblaba ligeramente, pero su rostro se veía en paz, envuelto en el sol como si fuera una cobija invisible. Sus ojos estaban entrecerrados, absorbiendo cada rayo con una mezcla de necesidad y asombro. Marta se detuvo en el umbral por un momento. Lo observó. Había algo en él que le resultaba profundamente humano, aunque claramente no del todo. Marta, ¿te gusta el sol, verdad?, preguntó ella con dulzura. Izuku giró levemente el rostro, sin asustarse esta vez. No dijo nada, solo asintió lentamente, como si el movimiento de su cabeza le costara el doble de esfuerzo del normal. Ella sonrió y entró despacio. Marta, mi nombre es Marta, dijo, caminando hacia la cama. Marta Kent. Pero si alguna vez puedes hablar, puedes llamarme como te sea más cómodo. Aunque, sinceramente, tengo debilidad por mamá Marta, pero no te preocupes, eso lleva tiempo, rió suavemente, sentándose en la silla junto a él. Izuku la miró fijamente. Quería decir algo. Se notaba en sus ojos, en sus labios temblorosos. Pero lo único que salió fue un sonido ahogado, como el susurro de un viento lejano. Marta frunció el ceño. No de enojo, sino de preocupación. Observó la forma en que su garganta se tensaba, cómo intentaba emitir sonidos sin éxito. Entonces lo entendió. Marta, tus cuerdas, murmuró. Estuvieron mucho tiempo sin usarse. Tal vez atrofiadas, hijo, no hubo respuesta. Solo un gesto. Izuku bajó la mirada, avergonzado, no entendía por qué ahora no podía, si hace unos momentos logró preguntar algo y decir su supuesto nombre, ya que ni él estaba seguro de que ese fuera su nombre, pero aún así se sintió avergonzado, como si su silencio fuera una falta. Marta, no te sientas mal, dijo ella, acariciándole la mano. El hecho de que estés despierto ya es un milagro. Se quedaron así por un rato. En silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era uno que hablaba más que las palabras. Después de un rato, Marta se levantó. Marta, voy a bajar a preparar algo de comer. Aunque no sé si tú gustes acompañarnos, dijo en duda, ya que posiblemente el chico esté tan asustado que se sentiría abrumado por tantas cosas. Izuku volvió a asentir. Aunque se notaba que no estaba seguro del todo, pero aceptó. Marta salió de la habitación. Bajó lentamente las escaleras, y al llegar a la cocina encontró a Jonathan con los brazos cruzados, mirando por la ventana que daba al campo trasero. Jonathan, ¿y?, preguntó sin girarse. Marta, sigue callado. No es que no quiera hablar, no puede. Jonathan, ¿por qué no me sorprende?, resopló el anciano. Marta se acercó por detrás, lo abrazó por la cintura y apoyó la cabeza en su espalda. Marta, gracias, susurró. Jonathan, por aceptar quedarme con un extraterrestre sin documentos ni seguro médico. Sí, de nada. Marta, te escuchas muy seguro al creer que es extraterrestre. Ella rió. Sabía que esa era su forma de rendirse en su esposo. Lo conocía demasiado. Marta, él necesita ayuda. Esto no será fácil. Jonathan, nada lo es contigo, murmuró con una sonrisa cansada. Pero aún así lo hago, ¿por qué será? Marta, porque me amas, viejo gruñón. Jonathan, eso es lo que me preocupa. Que te amo demasiado para decirte que no. Y lo peor es que lo sabes y lo usas a tu favor, jejeje. Se quedaron abrazados unos segundos, hasta que Jonathan dijo lo que llevaba horas masticando. Marta, he estado pensando en traer a alguien, un doctor. Tal vez alguien que pueda ayudarle con terapia física. Si va a vivir aquí, al menos que no sea como un mueble humano. Marta se separó y lo miró con aprobación. Marta, por fin estás pensando con la cabeza. No podemos hacerlo solos. Pero, no lo obligaremos a nada. Lo llevaremos a su ritmo. Jonathan, claro, como siempre, bufó él, a tu ritmo. Ella le sacó la lengua y se puso a cocinar. Desde ese día, comenzó la nueva vida de los Kent. Y con ella, la lenta construcción de algo que ni ellos mismos imaginaban volver a experimentar, y eso era
Una familia. Izuku no salía de la habitación durante los primeros días. Se levantaba, caminaba con dificultad, y se sentaba en el rincón donde más sol entraba. Apenas comía. No hablaba, pero los miraba con esos ojos verdes, atentos, como si lo estuviera grabando todo. Jonathan mantuvo su distancia. Vigilante, desconfiado. Pero aún así, le dejaba agua, lo ayudaba a bajar las escaleras cuando se lo permitía, y hasta le enseñó cómo encender el televisor, aunque no entendía nada de los programas modernos. O al menos le eran muy confusos. Marta, en cambio, era más directa. Marta. Buenos días, Izuku. ¿Dormiste bien? ¿Quieres que te lea un poco hoy? ¿Te gusta la sopa de miso? Aunque la mía tiene más papa que miso, jaja, le hablaba como a un hijo. Y aunque no recibía respuestas, comenzaba a ver pequeñas señales. Una media sonrisa, un movimiento de cabeza, una mirada más prolongada. Y en las mañanas, cuando ella abría las cortinas, Izuku ya estaba sentado, esperando la luz del sol como si fuera medicina. Jonathan cumplió su palabra. Trajo a un médico rural que había trabajado con mutaciones y víctimas de guerra. Un hombre serio, pero amable, que revisó a Izuku y dictó una sentencia sencilla. Doctor, sus cuerdas vocales están atrofiadas, pero no muertas. Requiere estímulo, descanso y ejercicios. Con suerte, hablará de nuevo en unos meses. También recomiendo apoyo psicológico. Estuvo mucho tiempo en estado latente, en coma, ¿verdad? Jonathan asintió por parte de la mentira sobre de dónde vino Izuku a otra gente, lo que haya vivido antes, o durante ese encierro, puede tardar en salir. Jonathan. ¿Y físicamente? Doctor. Notablemente sano. Increíblemente sano, de hecho. No tiene ni una sola cicatriz, ni un resfriado, ni una caries. No siquiera signos de un daño tan grave como para inducirlo en un coma. Es raro. Jonathan. ¿Raro cómo? Doctor. Raro como si su biología estuviera diseñada para resistir todo. De hecho, cuando intente tomar un poco de sangre, la jeringa se dobló un poco. Pero cualquier cosa, llámenme. El doctor se fue, y con él, nuevas preguntas. Pero Marta no necesitaba respuestas. Necesitaba tiempo. Así pasaron las semanas. Las hojas comenzaron a caer. Los días se alargaron. Y poco a poco, Izuku comenzó a cambiar. Ya no dormía tanto. Caminaba más seguido. Observaba los libros con atención. E incluso ayudó a Jonathan a cargar leña, para sorpresa del viejo. Jonathan. Oye, ese chico es más fuerte de lo que parece. Marta. Te dije que tiene algo especial, respondió mientras tejía en su mecedora. Jonathan. Tiene algo, sí, pero no sé si eso sea bueno o malo. Marta. Eso depende de lo que le enseñemos o le demostremos, y también depende de él. Jonathan. ¿Y tú crees que un chico perdido, que ni siquiera puede hablar, puede elegir algo? Marta sonrió, mirando por la ventana. Marta. Todos tienen derecho a elegir. Incluso los que están perdidos en sí mismos. Mirando cómo Izuku estaba con un caballo que al parecer le agradó a Izuku, además le agradó a Rusty. Si esa no es buena señal, entonces no sé qué sea. Jonathan. Siempre relacionando lo bueno con ese caballo. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba, Izuku salió por su cuenta al patio trasero. Estaba descalzo, sintiendo la tierra bajo sus pies. Cerró los ojos, levantó el rostro al cielo, y por primera vez, sonrió abiertamente. El sol no solo lo fortalecía, le recordaba algo, una promesa olvidada, un instinto que aún no podía nombrar, pero que ardía en lo profundo de su pecho. Pero por ahora, solo era Izuku, el chico que no podía hablar, que comía en silencio, y que amaba el sol más que cualquier otra cosa. Y su mejor amigo, un viejo equino que parece le agradaba a Izuku mucho. Y para los Kent. Eso era suficiente. Aunque también tenían problemas como cualquier familia. Los días pasaban con una lentitud casi acogedora en la vida rural de los Kent. La rutina era simple. Levantar el campo, cocinar, arreglar cosas viejas, cuidar el terreno, y, desde hace unas semanas, cuidar a un chico que había caído en su vida. Pero la paz nunca es absoluta. Izuku, aunque mejoraba en lo físico, no descansaba del todo. Por las noches, algo dentro de él se revolvía, algo oscuro. Marta fue la primera en notarlo. Despertaba a mitad de la noche por un sonido ahogado, como un sollozo escondido detrás de las paredes. Al principio pensó que era su imaginación, hasta que una noche decidió ir a ver qué pasaba. Empujó con suavidad la puerta. Y ahí estaba. Izuku, sentado en la cama, abrazándose a sí mismo, la mirada clavada en la nada.
su frente empapada en sudor, el cuerpo temblando, las uñas marcando sus propios brazos. Marta. Oh, hijo, susurró acercándose. No dijo nada más, solo se sentó junto a él y lo abrazó. Izuku no entendía por qué su cuerpo reaccionaba así. Porque, al cerrar los ojos, veía sombras difusas, siluetas como fantasmas bajo el agua, Una figura que extendía su brazo, bajándolo con violencia hacia algo, y entonces, oscuridad. Siempre era igual, siempre despertaba antes de ver el final, o de entender el principio. Marta lo abrazó por varios minutos, en silencio. No hacía preguntas. Solo le pasaba la mano por la cabeza como una madre que consuela a un hijo herido. Marta, estás a salvo, repetía como un mantra. Y en esos momentos, cuando sentía el latido del corazón de Marta al tenerlo tan cerca, algo dentro de Izuku se calmaba. No era olvido, pero era paz. A la mañana siguiente, como cada día, Jonathan se levantó primero. Fue al establo, alimentó a las gallinas y limpió el porche. Izuku ya estaba despierto, como de costumbre, sentado frente al televisor viejo que Jonathan mismo le había enseñado a usar. El aparato, con sus antenas torcidas, apenas mostraba la imagen con nitidez, pero era suficiente para entretenerse. Izuku había descubierto el mundo a través de esa pantalla. Caricaturas ridículas, programas de cocina, viejas películas en blanco y negro, noticieros aburridos. Y uno de ellos, esa mañana, llamó su atención. Especial. El legado del héroe número 1. Olmig, una voz entusiasta narraba su historia, mientras mostraban imágenes de sus años de gloria. Salvando trenes, derrotando villanos, sonriendo a multitudes, levantando escombros fácilmente mientras cargaba a unos niños, un hombre fuerte. Inquebrantable. Con un traje apretado, una sonrisa exagerada y una postura que parecía salida de un cómic estadounidense. Izuku no sabía por qué, pero algo en ese hombre le parecía familiar. No por haberlo visto antes, sino por lo que representaba. Algo luminoso. Algo simbólico. Algo que tocaba una fibra desconocida en él. Fue entonces cuando Marta pasó por el salón y vio lo que Izuku miraba. Se detuvo, tragó saliva, se tensó. Marta. Oh no, justo en ese momento, Jonathan entraba por la puerta trasera, con las botas llenas de tierra. Jonathan, ¿por qué estás viendo ese payaso? Dijo en tono agrio, al notar la figura de Olmig en pantalla. Izuku lo miró, desconcertado. Jonathan, ese tipo es una farsa. Un japonés queriendo ser gringo, vestido con una bandera que ni es suya. Lo pintan como un héroe invencible o como si fuera el único héroe cuando solo fue un matón con músculos y prensa. Bramó, gesticulando como siempre que se enojaba. Marta. Jonathan, por favor, susurró Marta, mirándolo con una mezcla de súplica y vergüenza. Jonathan. No. Ya lo sabes. Siempre lo dije. A ese lo endiosaron solo porque daba discursos bonitos y levantaba cosas grandes. Pero cuando llegó el verdadero caos, ¿qué hizo? Desapareció. Como si nada le importara a ese payaso. Izuku no entendía del todo, pero sus ojos se habían clavado en el héroe número 1. Había algo en el que se intentaba activar, pero al final no pasaba nada más que un tipo de melancolía. Marta, viendo que la cosa se calentaba, tomó a su esposo del brazo y tiró de él hacia la puerta trasera. Marta, vamos afuera. Ahora. Jonathan, ¿por qué lo estás viendo, muchacho? ¿Te crees él? ¿Quieres ser uno de esos farsantes con mallas ridículas? Izuku se sentía confundido y abrumado y por un segundo sintió miedo y ligeramente temblaba y se estaba empezando a alejar del adulto y eso Marta lo notó y eso la enojó mucho más, como si su interruptor maternal se encendiera en peligro. Marta, Jonathan. La puerta se cerró con fuerza. Izuku, con el control aún en la mano, cambió el canal. El silencio volvió, pero no por mucho. Porque entonces, ocurrió algo más. Un latido en su cabeza, un zumbido. Y luego, una marea de sonidos. Como si alguien girara un dial de radio a toda velocidad, Izuku comenzó a escuchar voces. Muchísimas. Los Ken discutiendo en la parte trasera. Los grillos del campo. El repiqueteo de latas chocando entre sí en el granero. El mugido de una vaca a 100 metros. Un perro ladrando a 3 casas de distancia. Y luego, gritos. Aplausos. Gente cantando en un estadio. Un concierto. En la ciudad. A kilómetros. Todo a la vez. Demasiado. Izuku se apretó la cabeza con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El dolor en los oídos era insoportable. Era como si todo el mundo hablara al mismo tiempo. Y él, lo escuchara todo. Soltó un grito.
no de rabia, de angustia. La puerta se abrió de golpe. Marta fue la primera en entrar. Marta. Izuku. Lo encontró en el suelo, encogido, con las manos en las sienes, temblando. Sus labios moviéndose sin emitir sonido alguno. Marta. Hijo, aquí estoy. Estoy contigo. Ella se arrodilló a su lado y lo rodeó con sus brazos. Izuku se aferró a ella como si su vida dependiera de eso. Marta lo sostuvo con fuerza, apoyando su rostro en su cabeza. Marta. Tranquilo, ya pasó. Estoy aquí. No estás solo. Los latidos de su corazón eran fuertes. Y, de alguna forma, Izuku los escuchó. Como si fueran una canción. Tum, tum, tum. Ese ritmo lo ancló. Le devolvió el centro. Poco a poco, los sonidos se silenciaron. El campo volvió a quedarse en calma. El universo dejó de gritar. Y él, solo respiró. Marta no dijo nada más. Solo lo sostuvo. Jonathan apareció en la puerta, pálido. No entendía qué había pasado, pero al ver la escena, se quedó ahí. Quieto, avergonzado. Marta alzó la mirada y lo fulminó sin necesidad de una palabra. Él bajó los ojos. Cerró la puerta. Y se fue. Izuku, aún entre sollozos, alzó una mano temblorosa y se aferró a la camisa de Marta. Ella le acarició el cabello, como siempre. Marta, estás a salvo. Lo prometo. Te protegeremos, pase lo que pase. Y por primera vez en muchos días, Izuku cerró los ojos. Después del incidente con los sonidos y el colapso de Izuku, la calma volvió poco a poco a la casa de los Kent. Al menos, en apariencia. Pero debajo de esa superficie tranquila, flotaban emociones espesas. Molestia. Culpa. Silencios que pesaban más que las palabras. Marta estaba molesta. Jonathan lo sabía. Y no intentaba disculparse, porque en el fondo, aún creía tener razón. Aquella misma noche, mientras Izuku dormía profundamente, ella lo enfrentó. Marta, ¿qué estabas pensando? Le dijo, alzando la voz lo suficiente para que el chico en el piso de arriba no la escuchara, o eso creyó. Jonathan, no fue para tanto, resoplo quitándose la gorra. Solo dije lo que pienso. Marta, le gritaste al televisor como un loco mientras el chico lo estaba mirando. Y para el colmo le empezaste a gritar a Izuku como si entendiera el por qué te molesta All Might. ¿No ves que algo le pasa? Que todavía no entiende este entorno, que tiene miedo hasta de lo que pasa por su ventana. Dijo abrazándose a sí misma en preocupación y enojo y dándose la vuelta para darle la espalda a su esposo. Jonathan. Y por eso no deberíamos meterle ideas de falsos héroes en la cabeza. Marta. Jonathan. Jonathan. Marta, por favor. ¿Cuándo vas a dejar de tratarlo como si fuera Clark? Ella se detuvo. Solo por un segundo. Y de pronto ella se giró y por primera vez después de año, le soltó una fuerte bofetada a su marido. Fue muy repentino y instintivo como el de una madre defendiendo a sus bebés, pero bastó para que el ambiente se helara. Marta, no vuelvas a decir eso, dijo ella, bajando la mirada. No es él. Lo sé. Pero eso no significa que no tenga derecho a tener algo parecido, algo propio. Algo nuevo. Jonathan. Acariciaba su mejilla con algo de dolor pero todavía lo resistía. All Might no es nuevo. Es parte de todo lo que arruinó este mundo y a esta familia. Marta giró para irse, pero se detuvo en seco. Marta. Y aún así, sigues sin superarlo. La puerta se cerró con firmeza. Y Jonathan se quedó solo en la cocina, sintiendo que esta vez no era Marta quien se alejaba, sino él, retrocediendo en su propio orgullo. Lo que no sabían era que Izuku había escuchado todo. No con claridad. No palabra por palabra. Pero algo de lo que había cambiado en él después del colapso, parecía haberse quedado. Sus sentidos, su oído, su percepción. Y ahí estaba, recostado en su cama, mirando al techo y preguntándose internamente. ¿Por qué le molesta tanto All Might al señor Jonathan? Una parte de él deseaba saberlo. Otra, simplemente quería ayudar. Arreglar eso, como si pudiera. Como si fuera su culpa. Y aunque no podía expresarlo, ese impulso por sanar lo que estaba roto. Era tan natural como respirar. Semanas después, la atmósfera en la casa aún era tensa. Marta y Jonathan convivían, hacían sus labores, comían en la misma mesa. Pero no se hablaban más de lo necesario. Las palabras bonitas se habían guardado en el cajón de los silencios. Izuku lo notaba todo. Desde su rincón junto al ventanal donde solía sentarse a absorber el sol, su mirada iba de uno a otro, analizando, sintiendo. Una mañana, Marta le pidió que la ayudara con algo diferente. Marta, vamos, querido. Ayúdame a limpiar el ático. A este paso, terminaremos inundados de cosas viejas. Izuku asintió.
No es que le encantara la idea de estar en un lugar cerrado y lleno de polvo, pero, estar cerca de Marta lo tranquilizaba. Subieron juntos con una linterna antigua y cajas de trapos. La madera del piso crujía bajo sus pies. Había telarañas, libros apilados, muebles cubiertos y una infinidad de objetos que parecían pertenecer a otra vida. Mientras Marta organizaba unas cajas marcadas con nombres y fechas, Izuku encontró un rincón donde estaban apilados algunos juguetes, un casco de fútbol americano, y un álbum. Quiso preguntar algo, pero aún no podía hablar, así que se acercó a una libreta vieja y arrancó una hoja. Con esfuerzo, y con una caligrafía inestable, escribió: ¿Por qué al señor Jonathan le molesta All Might? Marta leyó la nota. Suspiró largamente. Miró hacia el techo, como si pidiera paciencia a las estrellas. Marta. Eso, es algo complicado, dijo, limpiándose las manos con un pañuelo. Cosas del pasado. Cosas que quedaron muy atrás. Izuku bajó la cabeza. No estaba satisfecho, pero entendía. No todos los dolores se explican. No todos los silencios se rompen. Marta. Lo importante, añadió ella, apoyando una mano en su hombro, es que no tiene nada que ver contigo. ¿Sí? Lo que haya pasado pasó y eso importa. Izuku intentó sonreír, aunque le salió pequeña y triste. Entonces, algo ocurrió. Marta resbaló levemente con una caja mal puesta y se tambaleó hacia atrás. Instintivamente, Izuku quiso ayudarla. Pero al moverse, tropezó también y casi cae. Se sostuvo con fuerza del tubo oxidado de agua que pasaba por una de las vigas. Apretó. Solo unos segundos. Marta recuperó el equilibrio gracias a su don y fue a sujetarlo. Marta. Cuidado, muchacho. No te me vayas a matar por salvarme. Izuku sonrió, avergonzado. Ambos bajaron del ático poco después. Ninguno lo notó. Pero la tubería donde Izuku se había sujetado, estaba aplastada. Como si una máquina hidráulica la hubiera prensado. Como si ese delgado brazo... Eyes up here. Aclaraciones, disclaimer y renuncia de derechos sobre las imágenes y música que no son de mi autoría. Lo único que me pertenece es la historia fanfic. Y otras aclaraciones en esta historia. Izuku tiene 20 años y no tiene memoria y más aparte no fue a UA y más aparte en esta historia se va a ir transportando durante los años. Por ejemplo, si hoy están viendo a un Izuku de 20 posiblemente en un capítulo escuchen que hay un time skip de años después teniendo otra edad. Sin más que aclarar, ahora vamos con lo otro. Hola, buenos días, tardes o noches. Espero le haya gustado este capítulo 1 ya que el anterior era el prólogo. En realidad espero tengan paciencia con estos vídeos ya que los hago cuando tengo tiempo y la universidad no ayuda casi con eso, pero bueno. Solo quería decir que gracias por todo lo que han hecho, espero lo disfruten los que lo ven y compartan con sus amigos o familiares que gusten. Sin más que decir, yo me despido, nos vemos pronto y gracias.